Contrario a lo previsto, lo que fue anunciado por la Junta Directiva del Banco de la República, por el ministro de Hacienda, por la ministra de Agricultura, no resultó que la inflación comenzara el nuevo año bajando. Todo lo contrario. La inflación en marzo del 22 fue del 1.00 y en marzo del 23 fue del 1.05%. ¿Qué es lo que está pasando? Nuestro invitado de esta noche es el doctor Jorge Enrique Bedoya. Es el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia y uno de los hombres que más sabe en el país sobre el crecimiento del costo de vida, como que ese ha sido su tema central durante los últimos años. Doctor Bedoya, muchas gracias por aceptar. ¿A qué adjudica usted el alza de la inflación? Pues ya son varios factores. Buenas noches. Lo primero es que hay que recordar que si uno mira la inflación del año completo, es decir, 12 meses, nosotros traemos 9 meses del 2022 que fueron bastante duros por las siguientes razones. Primero, 3 inviernos en uno. Segundo, una devaluación del 20%. Tercero, un incremento sostenido de las tasas de interés. Y cuarto, una volatilidad de los precios internacionales de los insumos, al menos de los de producir la comida. Entonces, eso todavía se siente en algunos de los productos, pero no hay que perder de vista, Yamid, que la inflación de marzo del 2023, la mensual de alimentos, fue del 0.91, sustancialmente inferior a la de marzo del 2022. Inclusive, ya hay algunos productos que, según el DANE, empiezan a reducir el precio a los consumidores finales. Entonces, dentro del escenario preocupante, pareciera que hay una luz de esperanza, pero pues todavía no podemos cantar victoria. Sí, usted tiene razón en cuanto a los alimentos. En marzo del 22 tuvo una alza del 2.8 y en marzo del 23 del 0.9, es decir, rebajó el crecimiento. Enero-marzo del 22, 10.2, enero-marzo del 23, 5.04. Se nota evidentemente un bajo en alimentos. ¿Qué es entonces lo que está disparando la inflación? Pues Yamid, cuando uno mira el dato de inflación del DANE, lo que marcó primero es el tema de los arriendos, algunos servicios públicos, digamos cosas que nos afectan a todos los colombianos, pero dentro de esas malas noticias, la no tan mala es que alimentos fue el cuarto rubro en materia de contribución a la inflación. Y por supuesto, y a propósito de la invitación que nos hiciera el presidente Petro, al presidente de la ANDI y a mí, a pensar en medidas, pues yo creo que hay un trabajo por hacer. ¿Para qué? Para buscar reducir el costo de producción de alimentos de tal suerte que podamos, ojalá, en lo que queda del año, tener un escenario de mayor normalidad y de conveniencia para los consumidores, en particular los más pobres, en el caso de los alimentos. Sí, porque, por ejemplo, carne consumió mucho. Y bueno, frente a todas las cosas que están creciendo, ¿qué hacer frente a la petición del presidente? Pues yo le diría cosas para hacer y cosas para no hacer. Cosas para hacer. Lo primero, que ya el Banco Agrario y la ministra de Agricultura lo vienen haciendo, es subsidiar la tasa de interés de los créditos agropecuarios. ¿Por qué? porque tuvimos 12 incrementos de la tasa de interés el año pasado. Necesitamos que el crédito para producir comida sea más barato. Entonces ya dispusieron de 150.000 millones de pesos para este propósito. Seguramente se van a necesitar más. Primer elemento. Segundo elemento, el estado de las carreteras, Yamid. Usted puede tener una muy buena productividad en la tierra, pero si la vía terciaria está totalmente dañada, lo comido por lo servido. Y ahí hay un recurso muy importante a propósito del Plan Nacional de Desarrollo, los recursos de regalías y lo que tenga que hacer el Ministerio de Transporte y el INVIAS especialmente. Pero perdón, doctor, que lo interrumpa. Pero es que, digamos, las vías terciarias, el mal estado, influye en los precios de los productos agrícolas, que curiosamente no han crecido. Claro, Yamid, pero es que hay algunos productos como las moras, otras frutas, inclusive los plátanos, que desafortunadamente todavía marcan mucho en la inflación. Cuando usted mira la inflación de alimentos, usted encuentra para el mes de marzo, Yamid, el pollo, el azúcar, la zanahoria, la cebolla, las papas, la yuca para el consumo en el hogar y el tomate, todos
bajaron de precio según el DANE en el mes de marzo. ¿Cuáles subieron más? Las moras, los plátanos, algunas hortalizas y la mantequilla. Y verduras. Y algunas verduras. Entonces, y todos esos productos salen de las vías terciarias. Por eso lo que le hemos dicho al gobierno es, esto hay que mirarlo sector por sector. Hay medidas que son generales para todos, pero definitivamente hay algunas particulares. No es lo mismo la producción de papa que la producción de huevos. Y por eso es que la invitación nos parece muy sana, pero tenemos que llegar con una aproximación de cosas que sean posibles y que se puedan hacer por conveniencia de los consumidores, pero también para que los productores tengan la oportunidad de seguir produciendo. Hay una cosa bien curiosa, el doctor Bedoya, que es la de los países latinoamericanos. Inflación en Ecuador, 2.9. Inflación en Perú, 8.4. Inflación en Chile, 11.1. Inflación en Argentina, 102.5. Y Argentina sabe lo que hizo, ¿no? Claro, y esa es una de las cosas de no hacer en Colombia. Control de precios. Control de precios, Yamid, es que mire, la inflación de alimentos en Argentina, año completo, año corrido, 12 meses, perdón, fue del 102%. Solo en el mes de febrero del 2023, la inflación de alimentos en Argentina fue superior al 8% y en Colombia al 0.91%. ¿Qué hicieron en Argentina? Control de precios. Si usted quiere más inflación y escasez, haga control de precios. Y le cuento que no solamente lo hizo Argentina. En diciembre del año pasado, en Hungría, hicieron lo mismo. ¿Y qué ocurrió? En los supermercados racionaron, porque todo el mundo se botó a comprar papa y leche, entonces los supermercados racionaron los productos porque se generó un exceso muy alto de demanda y lo que generó fue una escasez. Entonces, en la reunión que tengamos con el gobierno, ¿qué le vamos a sugerir? ¿Qué cosas se pueden hacer, pero también qué cosas no se pueden hacer? Entonces, primero, ¿qué se debe hacer? Entonces, le decía que ya se viene haciendo, bajar la tasa de interés, subsidio a la tasa de interés. Que comenzó con el Banco Agrario. Exacto. Segundo, todo el tema... Perdón, tasa de interés. El Banco Agrario, pero la Federal Reserve volvió a subir. Claro, entonces ahí viene lo segundo. ¿Qué nos preocupa? Que eso pueda tener un impacto en la tasa de cambio. La tasa de cambio, como cualquier precio, no hay que controlarla, pero lo que necesitamos es estabilidad macroeconómica y fiscal que permita tener unas señales claras en materia de tasa de cambio, tanto para exportadores como para productores. Bedoya, ¿qué tiene que ver Federal Reserve con tasa de cambio? Pues Yamid, porque si la tasa de interés sube por la Federal Reserve, pues ¿qué ocurre? Que salen los capitales a buscar los mercados que son mucho más rentables en dólares y eso termina afectando nuestra tasa de cambio. Mejor dicho, digamos, para evitar la fuga de capitales hay que también crecer aquí. Pero eso ya es una decisión del Banco de la República. Sí. Pero por eso el gobierno tiene un mecanismo que ya viene utilizando y es el subsidio a la tasa de interés para los créditos de productores de alimentos, particularmente los medianos y los pequeños. Pero si Federal Reserve sigue subiendo, hay que seguir subiendo aquí. Pues eso ya será una conversación, ojalá en esta misma mesa, pero con el gerente del Banco de la República y el ministro de Hacienda. Y la subieron, ¿se acuerdan? Claro. Entonces, pero fíjese que el Ejecutivo tiene posibilidad de utilizar estas medidas. Le doy otra. Cuando usted mira el tema de lo que pasó con el invierno, 3 inviernos en uno, pues ¿qué nos falta? Recurso para el aseguramiento de nuestras cosechas. En la medida en que se multiplique ese recurso, habrá más tranquilidad para que el agricultor, que lo pierde todo con un invierno fuerte, tenga la posibilidad de volver a producir. Entonces, primero, tasas de interés, no subirlas. Y bajarlas, inclusive. Sí. Segundo, subsidios para las primas de los seguros contra el cambio climático, para garantizar que el agricultor que lo perdió todo en un invierno puede salir. ¿Pero a quién se subsidia? A los productores. ¿Cómo? Con los seguros agropecuarios y el gobierno tiene la prima que la puede subsidiar para que le salga más barato al pequeño productor y al mediano, de tal manera que cuando cae un invierno durísimo o una sequía, como seguramente se viene ahorita en unos meses, pues el productor no quede en la calle, sino que tenga una reposición por la vía del seguro que le permita volver a sembrar. ¿Y ese subsidio no es engañarnos, decirnos mentiras? No, Yamid, mire, nosotros, cuando yo llegué a la SAC, el subsidio para ese recurso era de 14.000 millones de pesos. Hoy va en 90.000. Con eso se alcanzan a cubrir más de 250.000 hectáreas, pero Colombia tiene una frontera agrícola de 39 millones de hectáreas. Entonces, ahí hay un esfuerzo fiscal que se puede hacer. Tercero, hay que discutir el tema de los combustibles. Perdón,
sobre ese tema. Segundo, ¿no será que hace mucha falta utilizar la tierra que hoy se usa en ganadería para agricultura, que es lo que siempre ha pedido el gobierno? Pues yo creo que eso naturalmente empezará a llegar. El mismo Fedegan ha mostrado una buena disposición en ese tema y la ministra de Agricultura tiene toda la batería de instrumentos enfocados en eso. Pero Yamid, ¿qué pasa? Eso no va a ocurrir este año. Entonces, hoy las hectáreas que tenemos cultivadas, donde está el arroz, donde está la papa, donde está la zanahoria, donde está también, ¿no?, las actividades como la avicultura y la porcicultura, esas también hay que cuidarlas. ¿Para qué? Para que en el esfuerzo en materia inflacionaria tengamos medidas que le puedan ayudar a esos productores. Y por eso el enfoque es de costos. Mire que ahora con el incremento del precio de la gasolina, pues el costo de transporte de nuestros insumos y de los alimentos también sigue subiendo. Ahí hay otro frente sobre el cual se puede trabajar. Y algo muy importante. Pero perdón, mire, el enredo de Fedegan es que ofrecieron al gobierno vender tierra para darle uso agrícola. Y en lo que venimos a descubrir es que el gobierno no tenía con qué pagar la tierra que le ofrecían. Pero la buena noticia, hasta donde lo tengo entendido, es que el gobierno ya tiene una buena dosis de presupuesto para este año dinamizar la compra de tierras. Pero se sentirá el año entrante. Claro, pero como el problema inflacionario es este año, ¿sobre qué nos corresponde actuar? Sobre los productores que hoy están en el mercado. Y por eso, fíjese que las propuestas que desde la SAC hacemos tienen que ver con los que hoy están en la labor diaria de sacar los alimentos que necesita el pueblo colombiano. Me decía usted las cosas que hay que hacer. Entonces, Siguiente. sigo con eso. Sí. Hay que tener una discusión sobre el costo de la gasolina. ¿Por qué? Porque sube el costo de la gasolina y sube el costo de transporte. Pero eso hay que seguirlo creciendo. Claro, pero uno puede ahí tener figuras creativas para que los productores del campo, si estamos hablando de la seguridad y la soberanía alimentaria, pues también hay la posibilidad de tener apoyos seguramente directos o transferencias de alguna índole. Yo creo que esas son herramientas que se pueden explorar con el gobierno. Pero supongamos que esa no está sobre la mesa. La infraestructura de almacenamiento y conservación de alimentos, Yamid. ¿Por qué? Porque si usted mira, una cosa es el precio que recibe el productor y otra cosa es el precio que paga el consumidor. Es bueno tener la capacidad de almacenamiento y refrigeración para ciertos productos que le garantiza al productor mayor vida de sus productos. ¿Recuerda usted, doctor Bedoya, que una de las promesas electorales del presidente Petro fue esa? Claro. Volver al IDEMA. Yo le diría que ojalá el IDEMA no, porque el IDEMA, No, sí. y la misma ministra sabe lo que pasó y eso fue terrible. Lo asaltaron. Pero fíjese que hoy ya se cuenta con una línea de crédito que es un pinito importante y es para que los pequeños productores de arroz puedan tener esa infraestructura. Para almacenar. Para almacenar, exactamente. Y al final del día yo le diría que hay otras cosas que se pueden hacer y que van de la mano de la estabilidad en las reglas de juego para los productores. De tal manera que la gente sienta que hay un mercado que se puede atender y sobre todo que las cosas que no se deben hacer, el mismo gobierno las descarta. Yo creo que eso sería una muy buena noticia. Ya están dichas las cosas que se deben hacer. Yo le diría dos cosas que no se deben hacer. No. Una más. No, pero perdón, que se debe hacer. No, ahora le diría las que no. A ver, doctor Bedoya, lo que no se debe hacer. Lo primero, Yamid, es el control de precios. Ya tenemos la experiencia de Argentina, le conté lo que pasó en Hungría, el mismo Fondo Monetario Internacional da unas visiones claras sobre lo nocivo que puede ser eso, porque eso genera más inflación y escasez de alimentos. Pero parecería que el presidente Petro no ha pensado en eso. Desde el momento en que les dijo a ustedes que pensaran fórmulas para contener la inflación, quiere decir que esa no es la fórmula. Pues ojalá sea así, y estoy 99% seguro que sea así, pero hemos visto voces en las redes sociales y en las discusiones de política pública que a veces se alientan a decir que controlemos precios como lo han hecho en otros países. Entonces, creo que es mejor dejarlo sobre la mesa por si las moscas. A ver, déle usted a los televidentes, por favor, doctor Bedoya, una razón por la cual no es bueno el control de precios. Le daría más de una. La primera, miren lo que está pasando en Argentina. Inflación de alimentos en febrero del 8%, cuando la inflación de un solo mes en Colombia, marzo, 0.91%. Y la anualizada, 102%. No, pero digo, sin el ejemplo de Argentina. Ah, bueno, entonces le doy otro ejemplo. No, ¿por qué no sin ejemplos? ¿Por qué es malo el control de precios? Por varias razones. La primera, Yamid, porque si usted pone un precio al consumidor
que está por debajo del costo de producir la comida, ¿quién va a ir a producir la comida? Segunda razón, porque cuando usted genera controles de precios, genera mercados paralelos, porque el mercado paralelo tiene el precio del mercado, de la oferta y la demanda. Entonces, quien lo va a vender dice, yo no lo vendo en el mercado oficial que está regulado, sino me voy al mercado negro. Tercero, porque en un país como el nuestro, donde usted tiene plazas mayoristas, tiendas de barrios, tiendas de descuento y grandes superficies, imagínese usted dónde controla los precios del gobierno y máxime cuando usted tiene un país de pequeños productores, particularmente en las zonas agrícolas. De tal manera que esa es una receta peligrosísima y por eso lo decimos, esa no se debe hacer. No al control de precios, no a qué otra cosa. No al bloqueo de las carreteras, Yamil. Y usted me diría, ¿y eso por qué? Yo le quiero recordar a usted y a su audiencia. Mayo del 2021, que fue cuando empezó todo este problema inflacionario. El país tuvo 3.000 bloqueos a las carreteras durante 45 días. Eso generó en un solo mes, mayo del 2021, que la inflación de alimentos fuera del 5%, Yamil. Del 5%. Marzo del 2023, 0.91%. Cuando usted bloquea las carreteras, ¿qué genera? No pasan los insumos, no pasan los seres vivos, no pasa la comida y todo eso empieza a generar un mayor costo ¿para quién al final del día? Para los consumidores. Y por eso este tema de mantener la transitabilidad por las vías de nuestro país, de los insumos, de la comida de los colombianos, debe ser una prioridad para cualquier gobierno. Y ya hubo un aviso grave ayer, hubo un bloqueo de camioneros. Exactamente. Y hace 2 semanas, 3 semanas, acuérdese de lo que nos pasó en la Lizama, acuérdese de lo que nos pasó en el departamento del Meta, acuérdese de lo que pasó en el Bajo Cauca. Y en eso nosotros confiamos en la reacción pronta del gobierno y de la fuerza pública y de las autoridades judiciales. ¿Por qué? Porque es que con la comida no se juega, Yamid. Y eso fue lo que pasó en mayo del 2021 y el país tiene que aprender de esa nefasta experiencia. ¿Qué están reclamando los camioneros? Pues yo no sé, yo creo que dentro de las conversaciones que tuvimos en su momento con el ministro del Interior y con la viceministra, reclamaban seguridad, porque desafortunadamente hay muchas zonas donde hay problemas de seguridad para los mismos conductores de los tractocamiones. Seguridad y tarifas. Y obviamente también seguramente tendrá que ver con el costo del combustible. Pero Yamid, yo le digo una cosa, los espacios democráticos para conversar están. El bloqueo de las carreteras le hace daño a toda la ciudadanía. Se le vulnera el derecho a la alimentación, se le vulnera el derecho al trabajo, se le vulnera el derecho a la movilidad y por eso para el sector agropecuario eso es absolutamente sensible. Siempre lo hemos dicho desde la SAC, la seguridad alimentaria de los colombianos debe hacer parte de la estrategia de la seguridad nacional y pasa por todas estas situaciones que hemos comentado. ¿Qué otra cosa no se debe hacer? Pues yo le diría que no se deberían hacer anuncios que generen inquietudes en los agentes económicos sobre cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, y por eso yo me anticipo, estoy seguro que el gobierno no lo va a decir, pero anuncios relacionados con el tema de control de precios o anuncios que terminen disparando la tasa de cambio. ¿Por qué? Porque es que la estabilidad macroeconómica y las señales para los actores económicos, así sea un pequeño productor o así sea un mediano o gran productor, es muy importante. Y por supuesto también que la reforma laboral sea una reforma laboral que incentive la generación del empleo formal y proteja los trabajos formales que hoy tiene el país. Porque como estamos viendo la reforma laboral, pues desafortunadamente tiene cosas positivas, pero hay otras que al sector generador de empleo de este país lo tiene preocupado por lo que pueda representar en el futuro del mercado laboral. Y recuerde usted, Yamid, para producir comida no es solamente con tierra, no es solamente con agua, lo más importante también es la gente. Es decir, una de las cosas en las cuales no debe insistir el presidente Petro es en rescatar el petróleo, por lo que supone contra la producción de gasolina. Y yo le digo otra cosa, Yamid, además, cuando usted mira la producción de fertilizantes, el país importa al año 2 millones de toneladas de fertilizantes nitrogenados. Usted necesita el gas para la producción de urea. Usted necesita la exploración minera para ver si hay fósforo en Colombia y que eso de alguna manera contribuya también a la producción de fertilizantes. Entonces yo creo que por eso el ministro de Hacienda ha sido tan vocal en estos temas, que es muy importante ver los impactos de los anuncios del gobierno, no solamente en los sectores a los cuales hacen referencia, sino en la vida de todos los colombianos. Ese tema.
Claro, y ese tema es muy importante. No, ¿Por qué? no Porque lo he dicho. nosotros necesitamos una producción doméstica de ciertos insumos para el agro y para eso vamos a necesitar sectores como la minería y seguramente también sectores como el tema del gas y el Es petróleo, decir, por supuesto. es absolutamente insólito, por utilizar la palabra más suave, pensar ahora en Colombia en rebajar la exploración y explotación de petróleo. Además, yo le doy otra razón, Yamid. ¿Usted de dónde cree que sale la plata de las regalías para las vías terciarias? De la minería y del petróleo. Entonces, este gobierno ha anunciado, y en el plan de desarrollo está así, que tiene un gran compromiso con el sector rural colombiano, que quieren hacer lo de los caminos vecinales, que quieren hacer muchas cosas, y para eso se requieren recursos de regalías también. Y qué bueno será dar una señal, independientemente de las transiciones que lleva al país, que le vamos a cumplir al campo con las carreteras que necesita. Porque aún hoy, en estos problemas de inflación, imagínense que tuviéramos placahuella por todo el país. Entonces, cuando el presidente de la República les dijo a ustedes, piensen en un mosaico de fórmulas para combatir la inflación, una de las respuestas de ustedes es, usted también piense que si elimina el carbón, el cobre, el petróleo como combustible para la economía nacional, estamos perdidos. Pues ya eso espero que sea parte de la conversación que tengamos con el equipo económico del presidente de la República, porque por la ruralidad pasa todo. Por la ruralidad pasa los beneficios de las regalías, por la ruralidad pasa lo que pase en materia del impuesto predial en los productores del campo, pasa la seguridad, pasa la paz total, pasa la disponibilidad de insumos, pasa la tasa de cambio, la tasa de interés. Entonces creo que eso es una muy buena conversación y qué bueno que el presidente haya tomado la iniciativa. ¿Cuándo comienzan los diálogos de ustedes, los gremios, con el gobierno? Pues yo creería que debe ser en el transcurso de los próximos días. Ya acuérdese que el anuncio se hizo antes de iniciar la Semana Santa y ya estamos a la espera de poder sentarnos con quien el presidente determine. ¿A usted le preocupa que la inflación haya subido en el mes de marzo comparado? Claro, Yamid. Mire, lo dije en el tuit con el cual respondimos la invitación del presidente. La razón de ser de los productores de comida en Colombia son los consumidores. Si a los consumidores le va mal, al agro le termina yendo mal. Y por eso es que creo que este espacio, y ojalá el diálogo con el gobierno, nos permita trabajar de la mano. ¿Para qué? Para que con la experiencia del sector generador de comida en Colombia, las políticas públicas, el presupuesto que tiene el gobierno y ojalá los acuerdos que alcancemos, todo derive en beneficios para los consumidores, particularmente los más vulnerables de nuestro país. Uno de los conductores de CNI nos decía a usted y a mí, antes de iniciar esta entrevista, que él hace un año hacía un mercado para 25 días con 500,000 pesos. Son 3, mamá, papá, hijo. Y hoy se utiliza 1 millón. Es decir, un aumento, está hablando del conductor, del 100% en un año para un mercadito que dura 25 días. Sí, Yamid, mire, yo le digo una cosa, por esa la preocupación es cómo llegar a afectar los productos que más están en la canasta de los colombianos en mayor condición de vulnerabilidad. Por eso la recomendación al gobierno también, ¿cuál ha sido? Enfóquese en cultivos de ciclo corto y aquellos que pesen más en el IPC de los colombianos más pobres. Porque si se pone uno a dispersar esfuerzos no termina haciendo nada. Y obviamente también un sistema de información que le permita al consumidor mirar dónde pueden estar mejor los precios para ahorrarse una plática, porque claramente, a pesar del incremento del salario mínimo del 16% para este año, del 10% para el año pasado, pues mire lo que ha hecho la inflación, estragos. Y yo creo que por eso la iniciativa del presidente Petro es positiva y el llamado y las propuestas que traemos nosotros sobre la mesa, ojalá, para que no solamente el sector agropecuario, sino muchos otros de los sectores, yo creo que aquí también debe estar el comercio, quienes son los que venden los productos a los consumidores finales y demás, participen, porque esto debe ser un propósito nacional. Dígale eso, por favor, doctor Bedoya, a la ministra de Agricultura cuando se reúna con ella. Claro que sí, Yamil. Usted ha sido muy amable. No, por el contrario, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Y ustedes televidentes igualmente, gracias por la sintonía. Y quédense aquí en Noticentro 1, CM.